Hay un momento en la vida en que todo lo que conoces deja de tener sentido, no porque esté mal, porque vos cambiaste, o mejor dicho, porque algo adentro tuyo está pidiendo cambiar y el mundo que te rodea no le da espacio. Estás rodeado de gente, pero te sentís solo. Estás ocupado, pero te sentís vacío. Estás cumpliendo expectativas, pero traicionando algo profundo en vos. Y en ese momento, aunque nadie lo entienda, aunque parezca extraño o incluso egoísta, necesitas hacer algo radical. Alejarte, no para huir, para encontrarte, no para abandonar tu vida, para reconstruirla desde un lugar más honesto, más fuerte, más tuyo. El mundo no entiende el silencio, confunde el retiro con la debilidad. Ve el alejamiento como rendición, pero los sabios de todas las épocas sabían algo que la cultura del ruido constante olvidó, que la transformación real no sucede en el escenario, sucede detrás del telón, que el crecimiento verdadero no necesita testigos, necesita espacio, que convertirte en quien realmente podés ser requiere distancia de quienes solo conocen quién eras, y esa distancia no es crueldad, es autocuidado en su forma más pura. Marco Aurelio, gobernante del imperio más poderoso de su tiempo, entendía el valor del retiro interior incluso cuando el retiro físico era imposible. Escribió en sus meditaciones: los hombres buscan retiros para sí mismos en el campo, junto al mar, en las montañas, pero esto es de lo más común, ya que en cualquier momento te es posible retirarte dentro de ti mismo. No estaba hablando de vacaciones, estaba hablando de algo más profundo. La capacidad de crear distancia interna del ruido, de las expectativas, de las voces que te dicen quién deberías ser. Y aunque el retiro interno es poderoso, hay momentos en la vida en que necesitas también el retiro externo, momentos en que necesitas distancia física del ruido para poder escuchar tu propia voz. Alejarte de todos no significa odiarlos, significa amarte lo suficiente como para darte el espacio que necesitas para evolucionar. Porque la verdad incómoda es que la gente te conoce en una versión, esperan esa versión, se sienten cómodos con esa versión, y cuando empezás a cambiar, incluso cuando el cambio es positivo, genera incomodidad. No porque sean malas personas, porque el cambio en vos desafía algo en ellos. Les recuerda que ellos también podrían cambiar y han elegido no hacerlo. Les muestra que lo que consideraban fijo es en realidad fluido, y esa revelación puede generar resistencia, consciente o inconsciente. Entonces te critican, te dicen que cambiaste como si fuera algo malo, te acusan de creerte mejor que ellos cuando simplemente estás tratando de ser mejor que la versión pasada de vos mismo. Te juzgan por querer más, por buscar diferente, por cuestionar lo que siempre aceptaste. Y si te quedas en ese ambiente tratando de transformarte, vas a enfrentar una resistencia constante que va a hacer el proceso 10 veces más difícil. Por eso, a veces, la decisión más sabia es retirarte, no para siempre. Solo el tiempo necesario para que la semilla de tu nueva versión germine sin que nadie la pise. Hay una razón por la cual las mariposas no se transforman en medio de la multitud, se retiran, construyen su crisálida. Y en ese espacio protegido, privado, silencioso, sucede la metamorfosis más radical de la naturaleza. La oruga no se convierte en una oruga mejor. Se disuelve completamente, se desintegra, y de esa desintegración emerge algo totalmente nuevo, algo que puede volar. Y vos también necesitas tu crisálida, un espacio donde podés deshacer quién eras sin que todos te recuerden constantemente esa versión vieja. Donde podés experimentar, fallar, ajustar, sin una audiencia que opine sobre cada movimiento, donde podés reconstruirte en privado para emerger en público como alguien irreconocible. El silencio estoico no es ausencia, es presencia profunda. Cuando te alejas del ruido externo, podés finalmente escuchar el ruido interno. Y ese ruido interno, esas voces que te han estado hablando pero que no podías escuchar porque había demasiado volumen afuera, esas voces tienen sabiduría, tienen dirección, tienen verdad. Son la brújula que has estado ignorando porque estabas demasiado ocupado siguiendo mapas que otros dibujaron para vos. Y en el silencio finalmente podés consultarla, podés preguntarte las preguntas que has estado evitando. ¿Esto es lo que realmente quiero o lo que me dijeron que debería querer?
¿Esta persona me eleva o solo me es familiar? ¿Este camino me inspira o solo me da seguridad? Las respuestas a esas preguntas pueden ser incómodas. Pueden revelar que has estado viviendo una vida que no es tuya, que has estado cumpliendo un guión escrito por expectativas familiares, presión social o versiones pasadas de vos mismo que ya no existen. Y enfrentar esa verdad requiere valor, pero también requiere silencio, porque en el ruido es fácil distraerte de esas verdades incómodas. Es fácil enterrarlas bajo ocupación constante, entretenimiento infinito o conversaciones superficiales, pero en el silencio no hay dónde esconderse. Estás cara a cara con vos mismo, y esa confrontación, aunque puede ser la más difícil, es también la más transformadora. Epicteto enseñó algo que suena simple, pero es profundamente liberador. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Cuando te alejas y te das espacio para pensar con claridad, empezás a ver cuántos de tus supuestos problemas son, en realidad, juicios que adoptaste de otros. Cuánta de tu ansiedad es expectativa externa disfrazada de deseo interno. Cuánto de tu miedo es la voz de alguien más que internalizaste como verdad. Y cuando ves eso con claridad, cuando te das cuenta de que gran parte de tu carga no es tuya, sino que la recogiste en el camino creyendo que tenías que cargarla, podés empezar a soltarla, podés empezar a caminar más liviano, podés empezar a moverte en la dirección que realmente elegís, no la que heredaste. Si esta reflexión te está resonando, si sentís que hay una parte de vos pidiendo ese espacio para transformarte, deja tu like y contá en los comentarios desde qué parte del mundo estás aprendiendo a crear tu silencio transformador. Me encantaría leerte, porque este camino del alejamiento consciente puede sentirse solitario, pero cuando compartís tu experiencia, le recordás a alguien más que no está loco por necesitar espacio, que está cuerdo por reconocer que la transformación necesita condiciones específicas, y el ruido constante no es una de ellas. La primera lección del silencio estoico es esta: el ruido social no es compañía, es distracción. Podés estar rodeado de 100 personas y sentirte completamente solo, porque la verdadera conexión no viene de la cantidad de gente alrededor, sino de la calidad de la presencia compartida. Y cuando estás en un proceso de transformación profunda, cuando estás cuestionando todo, reconstruyéndote desde los cimientos, necesitas algo más que presencia superficial. Necesitas o bien soledad genuina, donde podés hacer el trabajo interno, o bien compañía profunda de personas que entienden y respetan tu proceso. Y si no tenés lo segundo, es mejor elegir lo primero, porque estar rodeado de gente que no entiende tu proceso es como tratar de meditar en un concierto de rock. Técnicamente es posible, pero ¿por qué hacerlo tan difícil? Vas a pasar más energía resistiendo las distracciones que haciendo el trabajo real. Entonces te alejas, no con drama, no con anuncios públicos, simplemente te retirás. Dejas de estar disponible para todo y para todos. Dejas de asistir a cada evento social, aunque no quieras ir. Dejas de contestar cada mensaje inmediatamente. Dejas de explicar cada decisión, y en ese alejamiento gradual, creas un vacío. Y ese vacío, aunque al principio puede sentirse incómodo, es necesario, porque la naturaleza llena los vacíos. Y cuando creas espacio al alejarte de lo que no te sirve, estás permitiendo que llegue lo que sí te sirve. La segunda lección es que la transformación verdadera necesita oscuridad. No la oscuridad del sufrimiento, aunque a veces viene con ella. La oscuridad de lo privado, de lo no visto, de lo no compartido. Vivimos en una era donde todo se documenta. Cada comida, cada pensamiento, cada pequeño logro. Y hay algo en la psicología humana que cambia cuando sabes que algo va a ser visto. Actúas diferente, elegís diferente. No estás siendo completamente auténtico porque una parte de vos está pensando en cómo se va a ver esto para los demás. Pero cuando sabes que nadie va a verlo, cuando estás trabajando en la oscuridad completa del anonimato, tu trabajo se vuelve puro. No estás buscando validación, no estás tratando de impresionar, simplemente estás haciendo el trabajo porque necesitas hacerlo. Y ese trabajo en la oscuridad es donde sucede la magia. Es donde podés experimentar sin miedo al ridículo,
donde podés fallar sin miedo al juicio, donde podés intentar cosas nuevas sin tener que defender por qué las estás intentando. La semilla no germina bajo reflectores, germina bajo tierra, en la oscuridad, donde nadie la ve, y solo cuando tiene raíces suficientemente fuertes como para sostenerse, emerge a la luz. Vos también necesitas ese tiempo bajo tierra. Necesitas desarrollar raíces en privado antes de mostrar frutos en público. Y eso requiere resistir la tentación de compartir cada paso del proceso. Requiere mantener sagrado tu crecimiento. Requiere proteger tu transformación del ruido de las opiniones que pueden contaminarla antes de que sea lo suficientemente fuerte como para resistirlas. La tercera lección es que el silencio revela quién sos sin las máscaras. Usamos máscaras todo el tiempo, no porque seamos falsos, sino porque es una estrategia de supervivencia social. Con la familia usás una máscara, con los amigos otra, en el trabajo otra. Y después de un tiempo, tenés tantas máscaras que olvidaste cuál es tu cara real. No sabés qué querés realmente porque estás acostumbrado a querer lo que tu rol social requiere que quieras. No sabés qué sentís realmente porque estás acostumbrado a sentir lo que es apropiado sentir en cada contexto. Y vivir así es agotador. Es como ser actor en una obra que nunca termina, interpretando un personaje que no elegiste. Pero cuando te alejas, cuando te retirás del escenario social, podés finalmente quitarte las máscaras, podés sentarte en silencio y preguntarte sin la necesidad de impresionar a nadie, sin la presión de cumplir expectativas, ¿quién soy? ¿Qué me importa realmente? ¿Qué me hace sentir vivo? Y esas preguntas, respondidas en la honestidad brutal del silencio, pueden revelar verdades sorprendentes. Podés descubrir que la carrera que perseguís no es la que querés, sino la que te dieron prestigio social. Podés descubrir que las amistades que mantenés son por costumbre más que por conexión genuina. Podés descubrir que la persona que mostrás al mundo es una versión editada, segura, pero no es vos en tu esencia. Y cuando haces esos descubrimientos tenés una opción. Podés ignorarlos, volver al ruido, ponerte las máscaras de nuevo y seguir como siempre. O podés honrarlos, podés empezar el trabajo de cerrar la brecha entre quien sos en privado y quien mostrás en público. Podés empezar a vivir desde tu verdad, no desde tu imagen. Y ese proceso, ese alineamiento entre tu interior y tu exterior, es lo que te hace irreconocible, porque la gente conocía tu máscara. Cuando empezás a mostrar tu cara real, genuinamente no te reconocen. Y está bien, no necesitas ser reconocido. Necesitas ser real. La cuarta lección es que la soledad elegida es diferente de la soledad impuesta. Hay una diferencia enorme entre estar solo porque nadie te quiere alrededor y estar solo porque elegiste conscientemente crear ese espacio. La primera viene de rechazo y duele. La segunda viene de autoconocimiento y sana. Cuando te alejas conscientemente, cuando elegís tu soledad, estás en una posición de poder. Estás diciendo, mi transformación es más importante que la comodidad social, mi crecimiento es más importante que la aprobación externa, mi autenticidad es más importante que mantener conexiones que ya no resuenan. Y esa declaración, aunque nadie más la escuche, vos la escuchás y cambia algo fundamental en cómo te relacionás con vos mismo. Te empezás a respetar de una manera nueva porque estás demostrándote que tu bienestar no es negociable. Que estás dispuesto a tolerar la incomodidad temporal del alejamiento para lograr el beneficio duradero de la transformación. Y ese autorrespeto se convierte en la base de tu nueva versión. Porque cuando te respetás a vos mismo, dejás de tolerar cosas que la versión anterior toleraba. Dejás de aceptar migajas de atención. Dejás de conformarte con relaciones superficiales. Dejás de sacrificar tu paz por mantener la paz con otros. Y ese cambio en tus estándares cambia todo tu mundo, no porque el mundo cambie, sino porque vos dejás de participar en las partes del mundo que no te honran. Séneca observó algo que resuena especialmente en el contexto del alejamiento consciente. Escribió, es la cualidad y no la cantidad lo que importa. Estaba hablando del tiempo, pero aplica perfectamente a las relaciones. No necesitas muchas conexiones, necesitas conexiones de calidad. No necesitas estar rodeado constantemente,
Necesitas estar acompañado conscientemente cuando elijas estarlo. Y cuando te alejas del ruido, cuando reducís drásticamente tu círculo social, al principio puede sentirse como pérdida. Menos mensajes, menos invitaciones, menos actividad social. Pero con el tiempo te das cuenta de que no perdiste nada valioso. Solo dejaste ir lo que ya no servía. Y en ese espacio que creaste, podés cultivar conexiones reales, pocas, pero profundas. O simplemente podés cultivar una conexión más profunda con vos mismo, lo cual es igualmente valioso. La quinta lección es que el trabajo interno que nadie ve es el que genera los resultados que todos notan. Cuando te alejas y entras en tu crisálida de transformación, no estás holgazaneando, estás haciendo el trabajo más intenso de tu vida. Pero es un trabajo invisible. Estás desarmando creencias que te limitaban. Estás sanando heridas que te pesaban. Estás desarrollando hábitos que te fortalecen. Estás leyendo, pensando, reflexionando, meditando, cuestionando, reconstruyendo, y nada de eso se ve. No podés tomarte una foto del momento en que superás una creencia limitante. No podés mostrar en redes el instante en que finalmente perdonás algo que te dolió durante años. No podés documentar el proceso de fortalecer tu disciplina interna. Pero ese trabajo invisible es el que cuenta, es el que te transforma desde adentro hacia afuera. Y cuando finalmente emerges de tu retiro, la gente ve los resultados pero no entiende el proceso. Ven que estás más en forma, pero no vieron las mañanas que te levantaste a entrenar cuando todavía estaba oscuro. Ven que estás más calmado, pero no vieron las horas de meditación y trabajo interno. Ven que lograste algo significativo, pero no vieron las noches de trabajo silencioso. Y no necesitas que lo vean, no necesitas explicar el proceso. Los resultados hablan por sí mismos, y hay algo profundamente satisfactorio en saber que la persona que sos ahora es producto de un trabajo que solo vos conocés completamente. Es tuyo. Nadie te lo puede quitar porque nadie te lo dio. Lo forjaste en el silencio. La sexta lección es que la distancia temporal crea claridad permanente. Cuando estás inmerso en una situación, es difícil verla objetivamente. Estás demasiado cerca, demasiado involucrado emocionalmente. Pero cuando te alejas, cuando creas distancia física y temporal, de repente ves cosas que no podías ver antes. Relaciones que pensabas que eran sólidas, eran en realidad tóxicas. Trabajos que pensabas que eran tu vocación, eran solo zona de confort. Hábitos que pensabas que eran inofensivos, te estaban destruyendo lentamente. Y esa claridad es un regalo doloroso a veces, porque implica aceptar que has estado equivocado, que has tolerado cosas que no deberías haber tolerado, que has perdido tiempo en caminos que no eran tuyos, pero también es un regalo liberador, porque una vez que ves con claridad, no podés volver a no ver. No podés volver a tolerar lo que ahora sabes que es intolerable. No podés volver a conformarte con lo que ahora sabes que te limita. Y esa claridad se convierte en tu brújula, te guía hacia adelante, te protege de repetir patrones pasados, te ayuda a elegir mejor. Y aunque la claridad puede venir con el dolor de reconocer errores pasados, también viene con el poder de crear un futuro diferente, un futuro más alineado con quien realmente sos, no quien creías que tenías que ser. La séptima lección, y quizás la más poderosa, es que volver irreconocible no es el objetivo, es el efecto secundario inevitable de un crecimiento genuino. No te alejas con el plan de impresionar a la gente cuando vuelvas. Te alejas porque necesitas crecer, sanar, evolucionar. Y en ese proceso, cambias tan profundamente que cuando interactúas de nuevo con tu mundo anterior, genuinamente sos una persona diferente. No estás fingiendo, no estás actuando, realmente cambiaste. Tus valores son diferentes, tus prioridades son diferentes, tu energía es diferente, tu forma de responder a las cosas es diferente, y la gente lo nota. No pueden ponerlo en palabras exactamente, pero saben que hay algo fundamentalmente diferente en vos. Y esa diferencia puede generar reacciones variadas. Algunos se van a sentir intimidados, van a tratar de reducirte a la versión que conocían porque esa versión los hacía sentir cómodos. Algunos se van a sentir inspirados, van a ver tu transformación como prueba de que ellos también pueden cambiar.
Algunos simplemente se van a alejar, y todos esos resultados están bien, porque vos no hiciste este trabajo para ellos, lo hiciste para vos. Y la opinión que ahora importa es la tuya. Y cuando te miras al espejo, cuando te sentás en silencio con vos mismo, te gusta la persona que ves, te respetás, estás viviendo con integridad. Si la respuesta es sí, entonces el trabajo valió la pena, sin importar quién se quedó o quién se fue en el proceso. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis y emergió con sabiduría profunda sobre el sentido de la vida, escribió algo que ilumina este proceso de alejamiento y transformación. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Cuando te alejas del ruido constante, cuando te retiras del estímulo social perpetuo, estás creando ese espacio. Estás expandiendo la brecha entre lo que te pasa y cómo respondes. Y en ese espacio expandido, podés hacer el trabajo de elegir conscientemente quién querés ser, en vez de reaccionar automáticamente desde quien solías ser. Ese espacio es sagrado. Es el taller donde reconstruís tu vida. Y protegerlo de invasiones externas no es egoísmo, es sabiduría. Porque si permitís que todos entren a tu taller mientras estás reconstruyendo, van a opinar, van a cuestionar, van a sugerir que deberías usar estos materiales en vez de aquellos, seguir este plano en vez de aquel. Y antes de que te des cuenta, estás construyendo una vida según el diseño colectivo de personas que ni siquiera saben lo que vos necesitas. Entonces protegés tu espacio, trabajás en privado, y solo cuando la estructura es lo suficientemente sólida como para resistir críticas y cuestionamientos, la revelás. Hay algo profundamente contranatural en el alejamiento consciente en nuestra cultura. Nos enseñaron que más conexión siempre es mejor, que estar solo es estar incompleto, que necesitas personas alrededor para ser feliz. Y hay verdad en el valor de las conexiones humanas genuinas. Somos seres sociales, pero también somos seres individuales, y hay momentos en el viaje de la vida donde el trabajo es individual, donde nadie puede hacerlo por vos, donde incluso las mejores intenciones de otros pueden ser obstáculos disfrazados de ayuda. Y reconocer esos momentos, tener el valor de retirarte cuando tu instinto te dice que es tiempo, eso requiere una madurez que pocos desarrollan. La mayoría de las personas prefieren el ruido conocido a la quietud desconocida. Prefieren la distracción constante a la confrontación consigo mismos. Prefieren la validación superficial a la transformación profunda. Y no hay juicio en eso. Cada persona está en su propio viaje. Pero si vos estás leyendo esto, si estas palabras resuenan en algo profundo dentro tuyo, probablemente no sos la mayoría de las personas. Probablemente sentís ese llamado interno a algo más, a una versión más auténtica, a una vida más alineada, y ese llamado no se silencia con más ruido, se honra con el silencio. El proceso de alejarte de todos y volver irreconocible no es lineal, no es un plan de 30 días con pasos claramente definidos, es orgánico. Vos sabés cuándo es tiempo de retirarte porque sentís una desconexión profunda entre donde estás y donde sabés que necesitas estar. Sentís que te estás traicionando a vos mismo cada día, que no te das el espacio para cambiar. Y cuando esa sensación se vuelve más fuerte que el miedo al juicio social, es tiempo. No necesitas anunciarlo, no necesitas explicarlo, simplemente empezás a crear espacio. Decís no más seguido, cancelás compromisos que no resuenan, dejás de forzar conversaciones que se sienten vacías, y gradualmente, naturalmente, creás la distancia que necesitas, y en esa distancia, en ese espacio que conscientemente cultivaste, empezás el trabajo. Primero, la deconstrucción. Desarmás las creencias que te inculcaron, pero que nunca cuestionaste. ¿Realmente crees que el éxito se ve como te dijeron? ¿Realmente querés lo que estás persiguiendo? ¿Realmente necesitas la aprobación que tanto buscas? Y cada creencia que desarmás libera energía que estabas gastando en mantener algo que ni siquiera era tuyo. Después, la limpieza. Procesás emociones que enterraste porque no era el momento de sentirlas. Perdonás cosas que cargaste porque no sabías cómo soltarlas.
Llorás las pérdidas que nunca lloraste porque estabas demasiado ocupado siendo fuerte. Y ese proceso de limpieza emocional puede ser el más doloroso, pero también el más liberador. Y finalmente la reconstrucción, con el espacio limpio, con las creencias tóxicas removidas, con las emociones procesadas, podés empezar a construir conscientemente. ¿Qué valores realmente querés vivir? ¿Qué hábitos te van a servir? ¿Qué tipo de relaciones querés cultivar? ¿Qué tipo de vida querés despertar cada día? Y construís desde la intención, no desde la inercia. Cada nuevo hábito es una elección consciente. Cada nueva creencia es examinada antes de adoptarla. Cada nueva relación es evaluada por cómo te hace sentir, no por cómo se ve desde afuera. Y esa reconstrucción consciente crea una versión de vos tan diferente de la anterior que la palabra cambio se queda corta. Es una transformación. Thich Nhat Hanh enseñó sobre la importancia de crear espacio para la transformación a través de su concepto de mindfulness. Aunque no lo dijo exactamente de esta manera, su enseñanza central apunta a esto: la calma es la forma más profunda de curación. Y esa calma no la encontrás en el ruido, no la encontrás en la ocupación constante, no la encontrás en la validación externa, la encontrás en el silencio, en la quietud, en la soledad consciente donde podés finalmente escucharte a vos mismo. Y en esa escucha profunda es donde descubrís que necesitas ser sanado, que necesita ser cambiado, que necesita ser honrado. Hay algo que sucede cuando te alejas conscientemente que no puede suceder de otra manera. Aprendes a estar bien con vos mismo. Suena simple, pero para muchas personas es revolucionario. Han pasado toda su vida distrayéndose de sí mismos, llenando cada momento con ruido, con gente, con actividades, con cualquier cosa que los mantenga ocupados, porque estar quietos significa estar consigo mismos y eso se siente incómodo. Pero cuando te obligas a atravesar esa incomodidad, cuando te sentás con vos mismo día tras día, incluso cuando cada fibra de tu ser quiere buscar distracción, algo cambia. La incomodidad disminuye. Empezás a disfrutar tu propia compañía. Empezás a descubrir que sos más interesante de lo que pensabas, que tus pensamientos tienen valor, que tu soledad no es vacío, sino plenitud. Y cuando llegas a ese punto, cuando genuinamente disfrutas tu propia compañía, volvés al mundo como una persona completamente diferente, porque ya no estás desesperado por conexión. No aceptas cualquier relación solo para no estar solo. No tolerás comportamientos tóxicos, porque tener compañía tóxica se siente peor que estar solo. No sacrificás tu autenticidad por encajar porque ya no sentís que necesitas encajar. Estás completo en vos mismo. Y desde esa completitud podés elegir conexiones que agreguen valor, no que llenen vacíos, porque ya no tenés vacíos, tenés plenitud. Y desde la plenitud, todo lo que construís es más sólido, más auténtico, más sostenible. El retorno, cuando finalmente sucede, no necesita anuncios. No volvés con una conferencia de prensa explicando cómo cambiaste, simplemente volvés. Y tu presencia habla. La gente nota algo diferente en tus ojos. Hay una calma que no estaba antes, una certeza, una solidez. No estás buscando validación, no estás tratando de probar nada, simplemente estás siendo. Y ese estado de ser, tan raro en un mundo de constante hacer, es magnético, atrae a algunos y repele a otros. Y ambos resultados son perfectos, porque ahora tenés la claridad para saber que no necesitas gustarle a todos, necesitas ser fiel a vos mismo. Y quien resuene con esa autenticidad, bienvenido. Quien no, también está bien. No es personal, es simplemente frecuencias diferentes. Algunos de los que te conocían antes van a tratar de meterte en la caja donde te tenían. Van a decirte, vos no eras así, como si conocieran mejor que vos quién sos. Van a intentar recordarte versiones pasadas de vos, como evidencia de que este cambio no es real. Y vas a tener que tomar una decisión. Te encoges para caber en su percepción, reducís tu crecimiento para hacerlos sentir cómodos, fingís que no cambiaste para mantener la paz, o te mantenés en tu nueva verdad, sabiendo que algunos simplemente no van a poder acompañarte en esta versión. Y elegir la segunda opción no es fácil. Puede significar perder relaciones que valorabas,
pero también significa no perderte a vos mismo, y al final, esa es la única pérdida que realmente importa. Marco Aurelio reflexionó sobre la naturaleza del cambio y la resistencia a él. El universo es transformación, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Vos sos el universo en pequeño. Estás en constante transformación, lo sepas o no. La pregunta no es si vas a cambiar, es si vas a dirigir ese cambio conscientemente o dejarlo al azar. Y cuando elegís dirigirlo, cuando te alejas para crear las condiciones óptimas para tu transformación, estás ejerciendo el poder más fundamental que tenés, el poder de elegir quién vas a ser, no quien te dijeron que deberías ser, no quien las circunstancias te forzaron a ser, quien elegís ser desde tu libertad más profunda. Y esa elección, sostenida día tras día en el silencio de tu retiro, crea resultados que ninguna cantidad de esfuerzo en medio del ruido podría crear. Porque no estás luchando contra corrientes, no estás tratando de crecer en un ambiente que constantemente te poda. Estás en el invernadero perfecto para tu crecimiento, y en ese ambiente protegido creces más rápido, más fuerte, más alineado con tu naturaleza verdadera. Y cuando finalmente salís de ese invernadero, cuando volvés al mundo, sos lo suficientemente fuerte como para resistir las heladas que antes te hubieran matado, lo suficientemente enraizado como para resistir los vientos que antes te hubieran arrancado, lo suficientemente desarrollado como para florecer en condiciones que antes solo te hubieran permitido sobrevivir. Volver irreconocible no significa volver irreconocible, significa volver como tu versión más auténtica. Más fuerte, sí, más clara definitivamente, más enfocada sin duda, pero sobre todo más vos, porque todo lo que no era esencialmente tuyo fue quemado en el proceso, las expectativas ajenas, los roles impuestos, las creencias prestadas, las máscaras protectoras, todo eso se quemó en el fuego de la transformación silenciosa. Y lo que queda, lo que emerge de ese fuego, es oro puro. Es la esencia de quién sos cuando todas las capas falsas se removieron. Y esa esencia es irreconocible para quienes solo conocieron tus capas, pero es completamente reconocible para vos. De hecho, puede ser la primera vez que realmente te reconoces a vos mismo.